Buenas tardes, iniciamos con otra de nuestras sesiones de streaming, la última de esta semana. Hoy tenemos una invitada muy especial, contamos con la presencia de Paula Carri, que nos va a hablar de información y análisis periodístico en tiempo real. Les voy a hablar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. Paula es periodista con estudios en ciencias de la comunicación. Ella colabora alternativamente desde 1994 en el diario Página 12 de Argentina, en la sección de sociedad del país también, de este mismo país. Entre 2007 y 2011 tuvo la columna La Aldea Global, que es sobre Internet y minorías en Internet. Ella es fundadora y CEO en The Real Time, que mide, registra y procesa repercusiones web en tiempo real. Además, coordina la plataforma por una Internet libre de discriminación. Ella, por su experiencia, nos va a hablar un poquito del tema de curación de contenidos. A propósito del tema del día de hoy, quiero invitarlos a que participen del curso de Community Management para periodistas, que se tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar del día de hoy, y aprovecho también para invitarlos a que terminen su ciclo de formación de comunicar en entornos digitales y que además hagan parte de los cursos de periodismo móvil y de creación de radios en línea por parte de nuestra red amiga Radial Colombia, y también de productos audiovisuales en Internet. Bueno, Paula, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? ¿Podemos empezar? Sí, ¿Sí? bueno, yo les comentaba que está ya fuera de discusión, supongo, para todos los que hacen periodismo, el tema de que es imprescindible realizar un chequeo y un relevamiento de información de lo que se está diciendo en Internet y en redes sociales sobre el tema del cual vayamos a escribir, entregar la nota y demás, ¿no? Uno de los desafíos principales es que ese contenido se va a ir actualizando a la velocidad de la luz, prácticamente instantáneamente. Entonces, tenemos que ver la manera, vamos a intentar ver la manera de cómo cubrirnos, cómo proteger ese contenido para que, pese a que la actualización sea tan rápida y se sigan sucediendo cosas desde el momento uno de que entreguemos la nota, pueda tener igualmente validez y seguir editándose, sobre todo en el caso de que no sean sitios online, que sean en papel, ¿no? Es mayor todavía el desafío. Pero bueno, digamos que hay otros elementos que vamos a ver ahora que se pueden tener en cuenta para que esto no nos suceda tanto, ¿no? En relación a cómo vamos a relevar esos datos, hay que hacer una salvedad, una acotación, que puedes pasar al otro slide, que es que inevitablemente nos vamos dirigiendo y las herramientas se van dirigiendo hacia el fin de la privacidad de los usuarios, ¿no? Eso es una ventaja para nosotros que hacemos periodismo en relación a que cada vez va a haber más datos online, ¿no? Y más información, y eso nos va a dar un poder a la hora de escribir la noticia. Por otro lado, tiene un lado que una parte que no es tan ventajosa, que es que nosotros a su vez, sobre todo los que participan en redes y los que participan en Internet asiduamente, también ellos van a escribir cosas y van a poner cosas. Y sabemos que hubo ya varios casos de periodistas que han perdido sus empleos, que han quedado desacreditados y demás, por cosas que se fueron vertiendo en Internet sin tener demasiada conciencia, sin darse cuenta de lo que se estaba formulando, ¿no? Entonces ahí hay dos partes que hay que tener en cuenta a la hora de participar. Sobre cómo vamos a obtener la información, primero puedes pasar al siguiente si querés. Primero, tenemos que ver quiénes son nuestros contactos en las redes. Todos también hay que decir que podemos no participar en las redes, obviamente, y leer a sí mismo todo lo que se esté diciendo. Primero que no es necesario estar logueado en la mayoría de ellas, bueno, en Facebook sí, pero en Twitter no, por ejemplo, en otras redes más pequeñas tampoco, tienen buscadores que se pueden usar y que son abiertos. Bueno, pero en caso de que sí tengamos un usuario, hay que prestar mucha atención a quiénes son nuestras redes de contactos, ¿no? Que esto parece a veces obvio, pero no lo es tanto porque uno dice, bueno, voy a agregar a tal casi por una cuestión de compromiso, pero después por ahí nos entorpecen a la hora de recibir la información cuando está sucediendo un hecho, ¿no? O cuando está sucediendo algo o tenemos un tema que nos interese. Si bien podemos hacer listas para segmentar esos datos y demás, siempre nos conviene prestar mucha atención a quiénes estamos leyendo.
porque, y obviamente tratar de que esas fuentes que nosotros tengamos, porque si bien son contactos que pueden parecer, bueno, los tenemos porque conversamos, porque leo cosas graciosas o lo que fuere, son fuentes de información de última, ¿no? Todo el tiempo. Entonces eso no hay que perderlo de vista, sobre todo en el caso de quienes hacen periodismo, por más que sean su usuario particular y demás. Eh, Eso también, hay periodistas que pueden, según los medios en los que trabajen, que dicen este es mi perfil personal, este es mi perfil profesional o lo que sea, o ponen la sigla en el nombre si está todo junto o no. Yo creo que nosotros somos uno en Internet, fuera de Internet, en Twitter, fuera de Twitter. Entonces, la verdad es que yo creo que para ventaja del periodismo, para ventaja de los periodistas que están usando, siempre tienen que pensar que son ellos, más allá de que sea una opinión personal o no. Porque después ya los demás se van a encargar de decir si es personal o no, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque seguimos siendo nosotros, aún en las opiniones personales. Y ahí es donde se suelen armar los líos, cuando se contactan esas dos partes, ¿no? Entre lo profesional y lo personal. Esto digo porque muchas veces a los medios la verdad es que crudamente, si un usuario que es periodista o editor tiene un montón de seguidores y que yo no le importa más nada, dicen más sí que haga lo que quieran, hasta que se arma algún problema, ¿no? Entonces ahí dicen, bueno, vos estabas hablando a título de qué, ¿no? Entonces nosotros somos los que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos en ese punto. Y saber que, bueno, lamentablemente tenemos, así como los gobernantes tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es en todas partes, cuando salen a la calle, cuando están en la casa de gobierno, cuando están en la legislatura, cuando están, ¿no? Porque finalmente somos uno y tenemos que manejarnos en varios ámbitos, entre ellos el de Internet, sin pensar que en Internet es una cosa y fuera es otra, ¿no? Entonces, decía, tener los contactos adecuados en lo posible, tratar de segmentar esos contactos para poder recibir la información con más celeridad y poder identificarla más fácilmente, ¿no? Decía, si no participan como usuarios, pueden leer igual en general, o pueden tener, por ejemplo, en el caso de las grandes redes, más allá de que haya herramientas que les puedan suministrar estos datos, siempre conviene poder verla directamente, digamos, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora después les voy a contar sobre lo que sucede en el caso de Twitter y otras a la hora de indexar. Pero bueno, después de estas posibilidades que nos dan las propias redes, por ejemplo, que luego vamos a ver en detalle, hay otras herramientas que podemos utilizar. Hay infinidad de herramientas, la verdad, porque se van ampliando. No hay muchas que capten todo y en tiempo real, verdaderamente en tiempo real. Ahí es donde fallan algunas, pero fallan. Que no es, hay que saber que hay una cierta segmentación, ¿no? Entonces, no. Sobre todo a la hora de pasar esos datos, tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos mirando, porque si no, por ejemplo, muchas veces se dan porcentajes sobre data que se está recibiendo y demás, pero si esa data no está completa, el porcentaje también va a ser parcial, digamos, ¿no? Por valga la redundancia. Entonces, hay que prestar atención a eso. En relación a las herramientas, puedes pasar, creo, a la siguiente slide, ¿no? En relación a las herramientas, es importante no desesperarse por usar las más nuevas. Hay veces uno, por estar actualizado, piensa que lo último siempre es lo mejor y a veces no es tan así. Entonces, hay que desesperarse por usar las mejores herramientas y las que me vienen mejor a mí en determinada situación, ¿no? Porque a veces necesito una que haga hincapié en las imágenes, si yo estoy hablando de, no sé, de las carteleras de espectáculos, y otras veces necesito que se base más bien en los contenidos, si yo estoy hablando de una intriga política. Entonces, hay que saber, porque también está el gusto en cuando buscamos en Internet, que parece tan que 2 más 2 es 4, no. También hay una cuestión de gusto de qué es lo que yo voy a elegir, qué es a lo que le voy a dar preponderancia, qué va a ser relevante o qué quiero poner yo como relevante, porque también al haber tanta diversidad de información, yo puedo poner en primer plano con más facilidad qué cosas prefiero y cuáles no, o cuáles me parecen importantes como noticia y cuáles no. Muchas veces sucede que la primera noticia que sale sobre algo
no es la que causa sensación, digamos, ¿no? Sino que tiene que pasar otro reciclaje de esa noticia, digamos, para dar como el impacto realmente, ¿no? Porque según cómo se haya tomado, según en qué ella se ha puesto hincapié, según a qué nivel se vaya enriqueciendo la información, porque como decíamos antes, se va enriqueciendo tan rápidamente que por lo menos en mi experiencia yo hacía un relevamiento como mínimo, y antes que todavía no se usaba tanto ni Twitter ni bueno, en Facebook sí, pero que ha cambiado la manera en que han ido indexando estos contenidos, mínimo yo hacía un relevamiento antes de iniciar, antes de proponer la nota a mi editor, por ejemplo, y cuando la iniciaba y cuando la terminaba, porque entre que yo la iniciaba, por más rápido que se haga, hasta que la terminaba, capaz que había habido alguna novedad importante que no se me tenía que escapar. Entonces eso también es importante buscar, bueno, obviamente en los buscadores, en la sección noticias, para además saber, en el caso de que tengamos la posibilidad de elegir sobre lo que vamos a hablar, para saber cuánto se dijo sobre eso, ¿no? Que también es un tema, porque si ya está mucho dicho, no hubo muchas novedades y demás, bueno, hay que buscar otra cosa, en caso de que ustedes puedan proponer. Y también saber a dónde ir a buscar. Yo recomiendo, más allá de las herramientas que ahora después vamos a ver, ir a buscar en la casa, ¿no? En la casa, ¿qué quiere decir? Que si yo eh, voy a buscar algo que necesite en relación a imágenes, quiera buscar en imágenes gratuitas como Flickr o quiera buscar en determinadas, o sea, voy a ir a buscar en Yahoo, por ejemplo. Si necesito algo que sé que tiene que ver con Google, voy a ir a buscar primero en Google. O sea, no pelearse en ese sentido y saber si hay una extensión determinada de Chrome que yo sé que me da los beneficios, bueno, ir con eso, ir con Chrome, ¿no? Porque va a ser siempre más rápida la cantidad de contenidos que largue, el tiempo que los largue, el relevamiento que me dé. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora también de buscar, ¿no? En caso de que vayamos a las herramientas directas, digamos, de cada red, buscador y demás. Bueno, después, sobre el tema de cómo obtenerla, no solo importante obtener la información, porque muchas veces, incluso en el apuro, sobre todo cuando los comunicados sobre alguna cosa no están bien mandados o los cables y demás no están hiper claros, se obtiene la info o se obtiene a través de la información que nos den de terceros y se larga por ahí no exactamente. ¿Esto pasa por qué? Porque no es solo obtener la información, hay que analizarla mínimamente, porque de cuánto me sirve a mí tener un número si yo no le estoy dando un contexto, si ese número yo no sé si es realmente importante, si hubo 1500 menciones sobre el Papa Francisco, pero hubo, qué sé yo, 500.000 sobre un mandatario que parecía ignoto. Entonces, poner en contexto, ¿no? Saber, obviamente, si se están dando menciones de Latinoamérica, de Argentina, de Colombia, eh, si hay alguna segmentación. Muchas veces yo veo que se tiran datos sin darles este mínimo marco, ¿no? De dónde se estuvieron produciendo, en cuánto tiempo, eh, si esos datos corresponden a 24 horas, corresponden a 24 horas desde que empezó el día de hoy, corresponden a las últimas 24 horas, con lo cual quiere decir en este momento, por ejemplo, desde las 4 de la tarde del día anterior en Colombia. Todas esas informaciones tienen que estar y hay que, si no vienen, hay que ir a buscarlas y si no se pueden ir a buscarlas y las suministran muchas veces algunas de las herramientas que están midiendo, pedírselas, porque no es lo mismo, ¿no? Bueno, estos son datos que hay que tener en cuenta a la hora de procesar, ¿no? Eh, después, en base a estos datos también nos puede dar una señal de qué es lo que tenemos que poner en relevancia, ¿no? Porque según la cantidad de contenidos que haya de tal cosa, voy a enfocar, porque en general la mayoría de las notas, sobre todo la de los medios digitales, tienen un apartado, aunque sea algo de la realidad dura, digamos, de lo offline, tienen un apartado sobre lo que está sucediendo en Internet. Por eso es tan importante poder dar esos datos con la mayor exactitud posible, ¿no? Sobre todo porque después siguen estando y entonces lo pasan por arriba
otros datos que demuestran que eso que dimos no es tan así. Entonces, para poder tener una línea sobre la información que se está dando, saber que si yo siempre voy a hablar, voy a decir siempre de la data de Latinoamérica, voy a decir una vez la de Latinoamérica, otra vez la de tal país, es poder hacer esas especificaciones. Después, a veces podemos, sobre todo porque a veces podemos llegar, ya, yo no te avisé que vayas cambiando, ¿fuiste cambiando? Sí. Ah, ok. Creo que podés ir en el 6 o las 5, entre las 5 y 6 podés ir pasando igual, van. Bárbaro. Bueno, muchas veces no podemos en las propias internet llegar al inicio de las noticias, sobre todo en el caso de hechos eh, más de tragedias, por ejemplo, de ciertos fenómenos naturales y demás. Muchas veces la información va tan avanzada. Yo me acuerdo, bueno, creo que Lina también estaba en esa época, cuando, por ejemplo, se cayó el avión en el río Hudson de Nueva York, o no me acuerdo otro avión, creo que había sido en Alemania que se partió al medio, o hubo determinados hechos en los cuales si uno ponía en el search de Twitter podía llegar al inicio de esos tweets, ¿no? Porque todavía la cantidad de usuarios no era tan grande y tampoco se acostumbraba tanto a replicar esos contenidos si no se estaba en el lugar, por ejemplo, ¿no? No era tan habitual. Entonces, más o menos se podía llegar, bueno, en la mayoría de los casos se podía llegar, por ejemplo, a la foto del que se había subido a la cola del avión para sacarla, a quien estaba ahí cerca y había podido contar cómo se escaparon tales de tal tragedia. Hoy eso es prácticamente imposible, porque es muy habitual que empiece como los retweets, las réplicas y demás sobre esos hechos, entonces es difícil realmente llegar al inicio, ¿no? Si estamos en el segundo, bueno, por ahí sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Si queremos contar cómo empezó todo y no pudimos llegar al inicio de cómo empezó todo, tenemos que tener especial cuidado en las fuentes que nos estén dando la información sobre una foto y demás. Hay algunas herramientas también que permiten identificar, pero bueno, es el tema de hoy, eh, si esa foto está trucada, por decirlo de algún modo y demás, ¿no? Pero todo lo que podamos hacer para chequear algo va a ser importante. A veces, aunque parezca que es obvio, porque ha pasado muchas veces, bueno, en nuestro país también, y supongo que en el de ustedes también, que hay alguien que está enfermo, una persona pública, un personaje público y demás, y se murió. Y por no perder el tiempo y por no quedar rezagado, decimos, falleció tal, y no es así. Entonces ha pasado infinidad de veces, ya es como una broma, digamos, un chiste, ¿no? Hacer eso porque ahora están todos más alertados, pero ha pasado de periodistas muy experimentados, entonces que se han mandado en algo que podía ser verosímil, pero que no era verosímil. Entonces, nunca hay que tener, nunca está de más chequear y rechequear por si acaso, aunque parezca obvio, hay que hacerlo. En relación no sé si se me había pasado por el, en relación a las herramientas que comentaba, no garantiza nada en el sentido de que sea una buena información, una buena nota, que quede bien un artículo, tener la última novedad de qué herramienta aplicar o cómo buscar o cuál incorporar a la nota, porque muchas veces se incorpora a la nota también, ¿no? Lo que garantiza es estar al tanto de todas, de que existen y utilizar la que a mí me guste más, la que yo considere que es más importante. Porque también pasa, sobre todo, o perdón, los periodistas de tecnología, pasa que nos inculcan esa cosa que no sabes lo último, no tenés lo último, no. Lo último cada vez más va a ser viejo siempre, porque es tanta la velocidad con que se suceden que si vamos a esperar siempre ganar, vamos a perder un tiempo rico que es el de analizar, el de dar un panorama completo y de última, si estamos en un medio digital, suministrar la herramienta para que nuestros lectores también puedan utilizarla, ¿no? Y puedan avanzar en esa búsqueda también con nosotros. En relación a específicamente
las búsquedas que podemos hacer, las herramientas que podemos utilizar. La verdad es que yo primero, más allá luego de mi emprendimiento, yo primero siempre utilizo en relación a las redes, en relación a las noticias, bueno, los buscadores, los medios que uno tiene, que elige como medios de cabecera para saber qué se estuvo diciendo y demás, las fuentes, en el sentido de, también ahí hay una cuestión de inteligencia del periodista en ver a dónde va a ir a buscar, ¿no? Hay una investigación, la verdad es que somos todos investigadores en este punto, los periodistas ahora, porque hay que ver todo el entorno de una noticia, tratar de encontrar los usuarios que tienen esa noticia, o sea, porque ya más que nunca las personas involucradas, por ejemplo, en una intriga política, pasan a ser para nosotros usuarios a los que tenemos que ir a mirar, ¿no? Ese político tenemos que ir a mirar su presencia en las redes, tenemos que mirar la presencia de sus colaboradores. Cuanto más podamos abarcar, más pautas nos va a dar de cómo va el tema, más allá del llamado que no tenemos que perder en cuenta, de la visita, de la entrevista, de la guardia que podamos hacer en tal o cual lugar, ¿no? Es como que todo es un conjunto que tenemos que, la verdad que es un desafío importante. Yo sé que a veces es muy complicado, pero ese sí, hay que encarar todas las aristas para poder tener la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? En esto involucra ir a porque casi todos lo tienen, tanto sea oficial como particular, ir a Facebook, ir a Twitter, si tienen algún otro usuario, si tienen un blog, si tienen un sitio web. En el caso de Facebook, creo que podés pasar al 7 u 8, 7 y 8. En el caso de Facebook, incorporaron lo que decíamos antes, de que nos encaminamos hacia el fin de la privacidad. Los contenidos públicos están más fáciles de determinar, casi tan fáciles como estuvieron hace un tiempo. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero hace 2 años y pico, 3, Google, el buscador, tenía una opción que era justamente tiempo real, a la vez que yo lancé lo del real time, la verdad. Creo que fue un poquito de ahí después. No, justo lo habían sacado cuando yo lancé, creo. Eh, Fue en 2010, si no me equivoco. Tenían una en las columnas de la izquierda, que antes estaban en las de la izquierda, no arriba, tenían una opción de tiempo real donde indexaban los contenidos públicos de Facebook y de Twitter. La verdad que era buenísimo. Eh, Luego no sé qué pasó con el acuerdo que tuvieron de prueba con Twitter y con Facebook y entonces no indexaron más. Pero bueno, ahora en Facebook mismo uno puede poner en el casillero de búsqueda arriba, por ejemplo, Papa Francisco, que yo lo probé con eso, creo, hacer la búsqueda y va a largar todos los contenidos y los larga bastante rápido sobre lo que se está diciendo en relación a ese tema, ¿no? Eso es elemental, la verdad, hacerlo, más allá de lo que nuestros contactos nos puedan aportar o los contactos que hayamos agregado últimamente. Porque da la pauta de cómo va el tema. Se puede, la verdad que una vez que uno se hace el ojo, aunque no te digan hay 4.000, uno ya más o menos va viendo, no sé, por ahí me pasa a mí porque de tanto mirar con real time, pero la verdad es que uno ya más o menos va, y me ha pasado veces que me dicen, no, hay 3.000 y pico, digo, no puede ser, acá tiene que haber más, o acá tiene que haber menos, acá hay un filtro que no estamos teniendo en cuenta y demás, y sucede, parece mentira, pero por eso hay que mirar mucho para tener el ojo amaestrado, digamos. Luego, hacer una búsqueda en Twitter, elemental. En Twitter, atención, porque muchas veces en el apuro uno se olvida que hay una opción, creo que es el otro, estás en el 9, me parece, en el 6, hay una opción, arriba ellos siempre te muestran lo destacado. Entonces hay una opción donde dice todos al lado de destacado, ¿no? Hay que apretar, yo recomiendo primero ver los destacados, porque va a ser lo más importante, es verdad, pero luego poner todos, porque los destacados no están tan nuevos, digamos, hay muchas cosas que todavía no cayeron, entonces hay que ir a ver todos, porque además todos es el llano, como digamos nosotros, ¿no? Lo que puede decir cualquiera. Y a veces es de nuevo, no confiar tanto en lo que digan, está bien, Twitter tendrá sus destacados, pero yo quiero ver todo, a ver qué pasa.
Entonces, poner la opción en el caso, acá hay una situación que no sé dónde la voy a hacer, pero la voy a hacer ahora. En el caso de las herramientas que vamos a ver después, por ejemplo, Tops, por ejemplo, bueno, la del Tags no tanto, muchas veces toman de Twitter, por ejemplo, con la aplicación que suministran los desarrolladores, para desarrolladores, ¿no? Ojo, porque lo digo por experiencia, porque yo con el Realtime experimenté. Ojo que esa data que tira no es la totalidad de la data de lo que se está hablando sobre el tema. Hay una segmentación, un quite de data que es más o menos entre un 20 y un 30%, es bastante importante. Entonces tenemos que saber que muchas de estas herramientas, tengo que decir que con Realtime no, porque justamente lo hemos identificado, pero con muchas de estas herramientas se quedan, Twitter no, hay un 20 o 30% que no largó, porque va siendo como lo que es más relevante, todo lo que es relevante. Entonces hay data que no tira. Eso es importante sobre todo a la hora de establecer una medición, de hacer los porcentajes sobre esa información y demás. Así que tenemos que saber ese dato. Eh, Siempre lo que decía, poner en todo, y yo les digo que hagan la experiencia, sobre todo si es una nota que no es tan de actualidad que la tengan que hacer ya, estén en el medio y la tengan que entregar en 15 minutos, en media hora, si tienen un par de horas, que hagan la prueba de poner una información que esté más o menos en tema y chequear al final o dejarlo abierto en la búsqueda que va diciendo cuántos tweets se van produciendo, y van a ver la cantidad de tweets que hay entre que la inician y la terminan. Es realmente llamativo. Yo, de hecho, hoy con lo del Papa Francisco, en un rato que lo había dejado abierto para tomar la captura de pantalla y demás, había 200 y pico de contenidos en un ratito. Tomé ese tema igual hoy para mostrar, porque estaba el asunto de que se había puesto la nariz de payaso en solidaridad a los que iban a ayudar en hospitales a enfermos de cáncer, ¿no? Entonces estaba como en tema. Y ya venía de ayer cuando había saludado a esa persona con un montón de problemas de salud y demás también. Entonces estaba como más o menos en auge, digamos, y en Latinoamérica, porque en el caso de estas redes tiran los contenidos en español, ¿no? Igualmente, cuando ustedes buscan estas herramientas, mi experiencia es que lo más útil es dejarlas para Latinoamérica, no segmentar por países, porque sucede lo siguiente, si es una noticia que se está produciendo en Bogotá, por ejemplo, en Colombia, que abarque, bueno, ya sea que fuera en Bogotá, pero que abarque otras ciudades, conviene dejarlo abierto por lo siguiente. Si el tema no pasa de Colombia, es como que tengamos los contenidos de Colombia. Y si pasa, nos va a servir para saber a dónde trascendió, porque nos damos cuenta enseguida al leer si eso es del país o no. Entonces siempre nos va a convenir para saber si trasciende el tema o no, hasta dónde trasciende y qué se dice en el resto de la región. A mí me parece que es mejor, pero bueno, de nuevo está la cuestión del gusto sobre cómo vamos a buscar, ¿no? Y qué datos vamos a tomar. Después podemos ir al 10, creo, que es una herramienta que brinda búsquedas de tag de Twitter, se llama Tagword. Allí podemos poner y nos va alargando rápidamente todo lo que se va haciendo. Creo que tenemos la opción también para ver en otras redes con el tag, ¿no? Sí, en Facebook, a ver, sí, tenemos la opción para ver en varias. Entonces, es muy útil para revisar y para mirar y para, bueno, también sucede a la hora de escribir las notas, eso cada medio yo sé que les exige o los que todavía no empezaron a trabajar en el tema vean, pero la verdad es que es muy importante poder darle un contexto, un análisis, un enriquecimiento a eso, porque también estamos cansados de ver, ustedes lo saben, yo trato de evitarlo cuando brindo contenidos a la prensa, que muchas veces pongo a medir para prensar, digamos así, algunos temas con real time, cuando lo medimos. Y realmente hay que tratar de darle otra vuelta, porque el tema de poner en Twitter dicen tal cosa, en Facebook dicen tal cosa, yo creo que los lectores están cansados, porque eso no le quiere decir nada, y además esa información, para eso voy yo al Twitter y la busco.
y me miro lo que me haga reír o lo que me guste más o no. O sea, creo que hay que dar una vuelta, hay que pasar al segundo nivel con esa información, ¿no? Entonces sí es importante si yo digo, qué sé yo, sobre estos datos, tantos lo relacionan con tal, tantos, bueno, eso también algunas herramientas lo permiten y otras no, pero poder relacionar esos contenidos es algo súper importante. Nosotros, por ejemplo, en Real Time, después creo, no sé si puse alguna captura de eso, pero tenemos un buscador donde podemos poner determinado término. Por ejemplo, en el caso de que estábamos el Papa Francisco, podemos poner hospital y ver cuántos relacionaron la noticia, o nariz, porque se había puesto la nariz de payaso, o Roma, a ver si alguien lo relacionó con otro suceso que estaba sucediéndose en la ciudad al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, para poder enriquecer esa información que se da, porque los lectores a veces la consumen porque no tienen otra, pero la verdad es que hay noticias muy buenas y hay otras que ya digo, sacan un poco de Twitter, un poco de Facebook, un poco de los buscadores que dicen de noticias y chau, con eso armé la nota y cansa a veces. Y además se puede hacer algo mucho más lindo. Entonces, aprovechar estas herramientas, ¿no? Luego, bueno, tenemos una que a mí me gusta mucho, que es Topsy. Topsy permite buscar, hay una cuenta fría y ahí se puede hacer una versión Pie. Permite segmentar por países, por regiones, en periodos de tiempo. Y lo que tiene de bueno es que muestra también los gráficos de cómo fue evolucionando ese contenido. Eso es muy bueno. Si bien a la hora del tiempo real, eh, no sé si es tan en tiempo real y se van reflejando tan rápidamente, ¿no? Pero bueno, y pasa esto también de la segmentación que les decía antes en relación al caudal que va cayendo. Pero para una búsqueda, un panorama, digamos, es súper buena. Eh, Luego tenemos las herramientas, lo que les decía antes, de ir a buscar en su casa. Tenemos las herramientas de Google, que si uno está, hay un apartado especial, creo que lo tengo en el slide 12 ahora, que es Media Tools, donde nosotros ahí tenemos varios materiales a los que podemos echar mano para escribir, para hacer relevamiento y la verdad que está muy bueno. Yo creo que hay que experimentar, hay que abrirlos, fijarse cuáles nos gusta más. Hay uno de elecciones, bueno, están los mapas, están la de que les había puesto, la de Crisis Map, que lo puse creo en el slide que sigue. Eh, la de Media Tools creo que ahí les pasé la dirección, ¿no? No sé si la llegaron a notar en los casos de los que no las conozcan. Está ahí, www.google. Y si no lo ponen en el buscador y les va a salir. En relación a Crisis Map, va mostrando dónde se van produciendo determinados fenómenos. Por ejemplo, hay unos ejemplos muy buenos en el caso de los huracanes en Estados Unidos. Lo único que no es en español. Entonces, a veces los datos para la región no sé si cuánto van a servir, pero bueno, según lo que se esté buscando, sirve, ¿no? Después, ustedes pueden experimentar con más porque hay muchas más herramientas. Pero bueno, es cuestión de ir mirando o busquen en los sitios de tecnología o siempre recomendaciones de periodistas sobre qué están usando y cuáles les convienen más, se van actualizando constantemente. En el caso de lo que a mí se me ocurrió hace ya casi 3 años, que fue el tema del real time, fue justamente pensando en estas cosas, ¿no? Yo pensaba en realidad en los... Pensaba en dos cosas. En los políticos que están, por ejemplo, en actos de cierres de campaña, cómo tener un feedback de lo que estaba pasando rápido, al instante, cómo hacer para que las redes sociales y los usuarios de las redes no los ganen de mano todo el tiempo. Y por otro lado, cómo tener un panorama completo y al instante en sentido literal, de lo que estaba pasando con algo. Entonces, mi duda era si se podía hacer, bueno, parece que sí se pudo, pudimos, es
indexar esos contenidos, hacer caer esos contenidos, ir acomodándolos en categorías y hacerlo con una actualización máxima de 5 minutos, ¿no? Con un relojito que vaya actualizando cada 5 minutos la información que iba cayendo. Y en este momento creo que las categorías que tenemos son Facebook, Twitter, web, videos y unas de noticias. Hemos pasado por distintas categorías, hemos ido, en un momento no la teníamos a Facebook como categoría propia sola porque no se justificaba en relación a lo que iba indexando de contenidos públicos, si bien era mucho, se escapaban algunas cosas, era complicado, entonces caía en web, luego sí pudimos segmentarla bien. Y bueno, allí lo que hacemos básicamente es eso, hemos medido cosas, creo que podés ir pasando, hemos medido para elecciones aquí, para elecciones en medios, estuvimos en el diario La Nación para las elecciones nacionales, estuvimos en España con las elecciones y ahí me acuerdo que implementamos, creo que puse una captura, un gadget donde iban pasando la cantidad de menciones que tenía cada candidato y se iban acomodando según el orden, ¿no? Creo que eran los 4 o 5 primeros y bueno, y fue una experiencia buenísima y estuvimos en el sitio lainformación.com y luego lo que es importante, que yo muchas veces hago para prensa esos informes, porque muchas veces los temas van haciendo, a veces es de a poco y otras veces se estallan, digamos, y ahí sucede una noticia importante. Y es muy bueno poder ver el pico que hace de contenidos en el gráfico primero que tenemos. Creo que les puse un ejemplo por ahí, del accidente, un accidente importante que hubo acá de trenes en 11 y hizo un pico altísimo de pronto, ¿no? Eso, y muchas veces hace varios picos porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, sucede un accidente, anuncian un despido a alguien involucrado, se produce un pico. Hay una marcha pidiendo justicia y más seguridad en los trenes, se produce otro pico. Va el ministro de Transporte a un programa de político de televisión en la noche, se produce otro pico. Muchas veces en los temas de cuando estábamos chequeando la herramienta, en vez de mirar lo que sucedía con mis socios, en vez de mirar lo que sucedía en la tele, íbamos mirando el real time y decíamos, ¿qué está pasando con tal? Estaba haciendo un pico y estaba, por ejemplo, en televisión anunciando algo, hablando de algo o causando alguna polémica. Entonces, es importante poder chequear algunas de estas herramientas cuando intuimos o vemos que hay un tema que está creciendo. También eso en el olfato periodístico interviene mucho, ¿no? Un tema que uno dice, acá hay algo que me hace ruido, acá esto va a continuar. Bueno, empezar a mí me pasa algunas veces con cosas que pongo a medir, ¿no? Digo, acá me parece que va a pasar algo, hay que poner a medir esto. Y bueno, y a veces sí, a veces no, pero muchas veces sí. Y entonces está bueno porque uno lo agarró de entrada, digamos, ¿no? Entonces si por ejemplo, empiezan a mirar en Topsy, por mencionar alguna de las gratuitas, y ya ven cómo vino el caudal un día, pero no pasó nada con ese tema, pero ya saben que hubo 500 menciones, que la gente está participando más en Facebook, en Twitter y demás, ya tienen como una mirada sobre el tema que les va a ser importante cuando la situación vaya aumentando o cuando realmente se produzca un impacto más fuerte, ¿no? O pueden empezar inclusive, si están siempre en el medio y no son freelance y qué sé yo, pueden ir diciéndole al editor, muchas veces agarran viaje, porque también va todo tan rápido que el periodismo de anticipación es casi imprescindible. Uno se puede equivocar a veces, pero es siempre tratar de ir un paso adelante porque si no la realidad les va a pasar por encima antes que terminemos la nota. Pasa eso, lamentablemente. Entonces hay que tratar de tener una mirada de cómo puede ir el tema. Entonces a veces si vemos que algo empieza a crecer, decir, hagamos empecemos, ¿no? Y bueno, y largar. También eso se puede hacer si necesitamos información. Chequearlo o tantearlo en las redes, porque también ahí sí está la sagacidad de cada periodista en tirar un contenido, qué sé yo, en el Twitter o tirar un contenido y ver qué pasa, ver cómo reacciona la gente, ver qué está pasando. Yo me acuerdo, porque un poco en cierto modo estamos haciendo un
marketing, una campaña sobre eso que vamos a escribir o que nos interesa. Yo me acuerdo que en una entrevista que le hice a Russell Stevens, que había participado en la campaña fue uno de los creativos de la campaña que hizo Obama en el MTV, en la primera elección, y para que los jóvenes voten. Y me contaba, no específicamente en ese caso, pero sí en otros que tuvo después con marcas, que muchas veces, por ejemplo, suben un contenido, largan un contenido para agitar el tema y luego lo borran, porque también si algo se puede, ¿por qué no hacerlo? O sea, en Internet da la posibilidad esa, ¿no? De crear algo y decir, después lo borré y veo qué pasa, lo borré ¿para qué? Para bajarle el tono, pero ya lo largué, para que no identifiquen exactamente o no tan fácilmente quién lo largó, por más que siempre aparece uno que tomó una captura de pantalla, que lo retuiteó, que dijo no, fue el tal el que empezó con el tema, pero no importa, es bajarle el tono, es ver qué pasó, o sea, todas las opciones que estén permitidas, que sean posibles, tenemos que tomarlas, entonces muchas veces se puede hacer ese tipo de cosas para saber cómo va a ir la información, ¿no? Con eso. Y poder dar una nota lo más completa posible. Bueno, creo que eso es lo más importante de lo que quería comentar. Y también tener muy en cuenta qué, qué y por qué voy a participar o no voy a participar y qué es lo mejor a la hora de participar en las redes para hacer periodismo también, ¿no? Que quien diga tengo una cuenta personal, no me cuente que nunca tuiteó, puso en Facebook o puso en Google Plus o en lo que sea, alguna de las notas que ha hecho, alguno de los temas, este tema me está llamando la atención, o esto que pasa, o qué pasa con tal ministro, no me digan que no, porque, o con tal actriz, siempre lo han hecho porque es parte de la vida. Entonces, saber por qué voy a participar, cuánto, qué intención le quiero dar a esa participación que estoy teniendo. Yo sé que son muchas preguntas que uno dice, yo escribo y no voy a reflexionar sobre eso, pero si uno de entrada lo tiene un poco más claro, la participación va a ser de tal modo y si no va a ser seguramente de otra, y mismo los contactos o quienes me van a responder y van a interactuar conmigo va a ser diferente. Yo me acuerdo, le comentaba a las chicas que yo tuve Twitter durante 3 años y pico, no me acuerdo. Sí, creo que en 2007 lo había abierto, a principios, y la verdad que me iba bárbaro, participaba bastante y todo. Estaban los recomendados de Twitter en español, por lo cual tenía un montón más de golpe, hizo así el estallido de followers. Pero en un punto, cuando había empezado lo del real time, cuando se había masificado en toda la región y bueno, en todo el mundo en general, pero en la región, en Latinoamérica particularmente, el tema de Twitter había crecido mucho y yo había empezado también con el tema a su vez de la plataforma antidiscriminación para un organismo del Estado aquí en Argentina. Fueron cosas que hicieron que tuviera, por un lado, mucho menos tiempo para la red, que necesitara además, como me encantaba igualmente leer y todo, necesitaba no perder tiempo, que algunas veces perdía tiempo en leer, en comentar, en contestar cuando alguien te hablaba, porque tampoco se puede ser descortés, entonces había que comentar o responder y demás. Y por otro lado, tenía la necesidad de bajar mi visibilidad en Internet porque no era necesaria simplemente para lo que yo estaba implementando en ese momento y que tengo hasta ahora, que era el real time, que era hacer menos notas periodísticas y a su vez a mí me servía mucho para recolectar información sobre este tema de minorías en Internet que escribía y demás. El tema de Twitter porque eran usuarios que eran más especializados en el tema de tecnología, más geek, digamos, por decirlo de algún modo. Y luego eso fue cambiando también en el público que iba ingresando, ¿no? Hubo más variedad y demás, y ya no me era tan útil, por decirlo de algún modo. Eso sumado a que consideré que tenía que bajar un poco el perfil, hizo que determinara cerrar la cuenta de Twitter. Y no, la verdad es que me vino bárbaro hacerlo. Si bien daba un poco de vértigo, porque decía, uy, tanta gente que quiere estar en los recomendados, que quiere tener, no sé, 20.000 followers y los tengo y la voy a cerrar. Pero bueno, a veces son momentos que también es bueno respetarlos y saber que es así, ¿no? Y bueno,
que nos conviene, digamos, en algún punto. Entonces, esas son preguntas que creo que hay que hacerse a la hora de buscar, de participar, de interactuar y de poder escribir lo mejor posible, aunque parezcan preguntas que uno dice, bueno, en algún momento me las haré, hay que hacérselas porque realmente van a determinar lo que produzcamos después, ¿no? Me parece. Si hay alguna pregunta más, alguna pregunta va, o hay algún comentario que me quieran hacer. Bueno, nos dice José Dale. Fernando Betancourt que en primer lugar que muy buena su charla y nos indica lo siguiente: el hecho de que en Twitter es limitado el espacio para los caracteres, al no poder profundizar lo que se quiere decir, no se presta para que se responda también rápido sin analizar el contexto del discurso. Creo que Twitter es como el mejor cuento corto en este ecosistema. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Sí, yo les comentaba que sí, evidentemente hay un contexto, cosas que seguramente nos van a quedar afuera, pero también me parece que es importante respetar esos 140 caracteres, no utilizar las herramientas que permitan alargar en caso que nos permitan, o linkear a otro, linkear sí, en el caso de que escribamos una noticia después más larga, o un blog o lo que fuere para dar más datos sobre eso, pero si hay algo que queremos enunciar en Twitter, una idea que queramos enunciar, tiene que entrar en los 140 caracteres, es así. Y si queremos responder a algo, tiene que entrar en esos 140 caracteres. Es un desafío, hay que por eso muchas veces, lo que decíamos antes, y está muy buena la pregunta en ese sentido, pensar, reflexionar sobre lo que vamos a poner, aunque sea también dentro de esa espontaneidad mínima, ¿no? Pero no por el apuro que no se entienda, porque también el otro, y sobre todo muchas veces los que nos están leyendo, aparte de que después eso va a indexar y demás, muchas veces el otro no nos conoce de la red nomás. Puede que esa persona a la que le respondemos nos conozca, pero todo el resto no, seguramente. Entonces, hay que considerarlo como un universo en sí mismo, ese tweet que uno está mandando, ¿no? Sobre todo en el caso de los periodistas, para no quedar enganchados a un enunciado que no es el que queríamos transmitir. Es un desafío, sí, pero bueno, es también un estilo, ¿no? Que cada uno puede adoptar. Hay gente que quiere ser más cuidadosa y otros que consideran que la espontaneidad sobre todo y bueno, y prefieren el riesgo de poder no ser comprendidos o tener algún desacierto. Perfecto, Paula. Bueno, eh, tenemos otra pregunta por aquí. Nos indican sobre curaduría. ¿Cómo puede la curaduría de contenidos contribuir a la práctica periodística? Bueno, en el tema de la práctica va a depender mucho de los editores que tengamos, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos que suministrar, digo nosotros porque yo también me considero periodista, aunque no esté en actividad tan asiduamente, pero nosotros tenemos que tratar de abarcar lo más que podamos e ir curando esos contenidos que estamos generando a la vez que casi simultáneamente que los estamos generando. Luego va a depender de cada área y cada información que brindemos, cómo la vayan actualizando y demás. Eso también es una elección del medio donde vaya a parar la nota, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que el desafío es llegar hasta el último minuto, ¿no? Con la actualidad. Supongo que para los medios, incluso para los grandes medios, es más todavía el desafío de llegar prácticamente al tiempo real todo el tiempo, ¿no? Es un tema, pero yo creo que va a ir, cada vez la actualización va a posibilitar que sea posible eso, ¿no? Que se haga así. Por eso también la importancia nuestra de poder tener una dinámica y de poder tener la inteligencia de poder procesar ese cúmulo de información y ese panorama total de información a la vez que la vamos largando. Por eso lo que decía de tratar de tomar el tema desde que nace y demás, nos va a permitir tener el panorama completo y la actualización va a ser más simple. Perfecto, Paula. Tenemos otra pregunta
Nos dicen que sí es fundamental para el periodista que se encuentra analizando en tiempo real la información estar en Twitter, por ejemplo, para relacionarse con fuentes, o qué otro canal puede suplir esta necesidad, qué otras redes puede utilizar. Yo conozco muchos periodistas que tienen una cuenta de Twitter, pero no usan Twitter. Tienen una cuenta de Facebook, pero no escriben nada, ni le ponen, yo no sé cómo hacen, la verdad, porque algunas veces se abstienen de cosas que yo sé que les gustan, pero amigas que son periodistas y yo sé que les gusta tal cosa y no le ponen like, porque no participan. Uno les habla y no contesta, parece un fantasma. Pero yo digo, te doy vergüenza, me llamas por teléfono y no me contestas en Facebook. Pero es que es una identidad que construyen y me parece perfecto. Por ahí es lo acertado también hacerlo así, ¿no? Es cuestión de gustos. Entonces, tener un usuario yo tendría porque nos facilita estar logueado a veces y sobre todo porque además podemos agregar lo que decía antes, ¿no? De qué contactos vamos a tener. Nunca está de más. Porque, por ejemplo, lo que comentaba antes de que ya es famoso en todas partes, lo de anunciar una muerte que no es y demás. Si yo tengo un buen periodista, por ejemplo, sagaz, o que esté muchas horas en la redacción, y alguien diga, se murió fulano, un actor, y es posible que él salte y diga, no, es mentira, otra broma de Twitter, y uno ya se entera sin tener que ir a chequear tal cosa o tal otra, ¿no? Entonces es importante tener una buena red de contactos, así como en la vida es importante tener una buena red de contactos, me van a posibilitar tener más data, un favor si necesito, demás, ¿no? Cubrirme la espalda en cierto modo si es un buen contacto. Eh, es importante. Igualmente es un criterio, pueden no participar, o tener un usuario por las dudas o agregar gente que quiero leer simplemente. Hay muchos periodistas. Bueno, yo de hecho ahora tengo la cuenta del Real Time y leo muchas cosas a través de eso y uso mucho el search, tanto para temas de la plataforma antidiscriminación y demás, para saber qué es lo que está pasando con algún tema o algún problema que esté teniendo, saber si hay una participación de alguna consulta, algún reclamo que tenga discriminación o demás, eh, es importante usarlo, sí. Bueno, Paula, a través de nuestra cuenta de Twitter, @periodismo de hoy, nos indica @adejaquis. Él hace una afirmación sobre Twitter. Él dice que los 140 caracteres son sagrados y son un desafío. ¿Qué nos podrías decir sobre esto en el mundo periodístico? Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que comentábamos un poco antes, a mí me gustaría que algunos periodistas, incluso pasan la tele, por ahí está bueno, o para algunos eventos, usarlo de Storify que permite mandar todos los contenidos que se van produciendo y demás, pero también me parece que es importante que podamos tomarnos un minuto y darle una vuelta a esos contenidos que se están produciendo, ¿no? Poder procesar y analizar, porque Internet, pues, largarnos, lo que decía antes, todas las herramientas que querramos. Puede mandarnos toda la data, yo creo, espero que no muy rápidamente para que me den ventaja con el real time, puedan largar todos los contenidos como nos pasa ahora que nosotros buscamos algo, por ejemplo, con el sistema, con el real time, y no solo podemos saber si se están diciendo 3.500 tweets y 10.000 en Facebook, sino que podemos ir a leer todo eso. Si tienen tiempo, se pueden sentar y leerse toda la chorrera de contenidos. Creo que eso en un tiempo va a pasar, que las herramientas van a brindar cada vez más, de hecho Facebook por eso ha abierto, van a brindar cada vez más lo que se está sucediendo. Entonces, eh, creo que bueno, que cada vez más va a ser importante tener eso y poder ajustarse a eso. Perfecto, Paula. Bueno, y a propósito de lo que nos comentabas durante la conferencia sobre que ya no haces parte de Twitter, ya no lo tienes como tu red, entonces nos pregunta Andrea Barrientos precisamente a través de esa misma cuenta, que si consideras que para el periodista es fundamental estar en Twitter en todo este tema de análisis en tiempo real, ¿es necesario que esté en Twitter el periodista actual? No, no es necesario. Yo creo que muchos, me van a querer matar, pero muchos periodistas dicen, yo necesito por la profesión, por la información y qué sé yo. Como explicábamos recién,
pues está muy buena la pregunta en eso. Pueden leer, pueden buscar y no es necesario estar participando o tuiteando todo el día. Ahora, ¿qué sucede? Creo que con Lina yo le di una vez una charla sobre ese tema, ¿no? Sobre la inmediatez y sobre el ego y realmente Twitter es un inflador de egos totalmente, ¿no? Es proporcional la participación de Twitter y el ego del profesional o de la persona, ¿no? A más ego, más tweets y más importante me creo todo lo que tengo para decir y todo lo que tengo que contestar y todo lo que te... Y como decía una amiga mía, con todo esto yo no tengo tiempo de trabajar, quieren que trabaje, no puedo trabajar. Entonces, es una ocupación también, ¿no? Y no solo es cuestión de porque no tengo tiempo, sino porque realmente es importante. Bueno, según, qué sé yo, si soy una periodista de farándula y tengo a todos los artistas y tengo que interactuar con ellos porque entonces me van a alargar la... No sé si las primicias, porque otra de mis teorías es que las primicias no existen más, porque siempre inmediatamente se desparraman tanto que ya nadie sabe quién fue el que dio la primicia ni nada. Entonces, lo que nos puede asegurar un poco algo es un impacto, es esa perlita escondida que nadie vio o que todavía no se vio. Y si soy el primero que va a alargar una información, encontrar esa perlita, pero si no la va a encontrar otro, la va a alargar y voy a quedar como que me faltó algo en la nota. Entonces, esa inteligencia creo que es la que hay que tener y saber qué es lo adecuado y en qué momento, ¿no? Si estoy en temporada de estrenos y soy una periodista de espectáculos y ya sabemos cómo son los artistas, es probable que tenga que participar un poco y saludar a fulano y saludar a Mengano otra vez en la red y retuitearle un contenido y poner la foto en la que salió linda y demás, porque eso hace mi trabajo. Ahora, si soy un periodista político y voy a andar largando cosas de todo el mundo, de golpe me puse de novio y entonces mando la foto de mi novia que sale en las redes, no sé si es importante. Por ahí para él es importante, para los que les interesa el tema farandulero, pero no hace al periodista, me parece. Pero bueno, es decisión de cada uno, ¿no? Ahora, hay que atenerse a las consecuencias de esas decisiones, porque a más exposición, más posibilidad de que nos peguen también. Que Ok, nos peguen, bueno, no sé cómo se dice en Colombia, que nos peguen quiere decir que nos den, que nos critiquen, ¿no? perfecto, Paula. Bueno, yo sí quisiera saber, en este momento, en la era de la información, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eh, el modelo de fuentes ha cambiado un poco, o se ha reconfigurado un poco para los periodistas. Ya no vamos directamente hacia las fuentes Absolutamente. oficiales, sino que también empieza a jugar un papel importante dentro del periodismo actual la figura del llamado periodista ciudadano. Yo sí quisiera saber cómo llevar esa relación periodista-ciudadano dentro de la curación de contenidos y dentro también de darle el papel que se merecen las personas que constantemente también están compartiendo información. Sí, ha cambiado, sí, como bien decís, ha cambiado totalmente. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota que tuve varias de esas, ahora son una anécdota, pero en su momento era mi trabajo. Cuando yo empecé las notas en Página 12, que empecé trabajando para el suplemento de fin de semana, eh, no usábamos internet. En el año 92, creo que fue, era mi primer trabajo, porque fue así, de entrada el primer trabajo en periodismo fue en un diario tirada nacional. Bueno, y había como un altillo donde era el archivo y ahí uno pedía el sobre Policía Federal, por ejemplo, y me daban un sobre con toda la información. Se van a reír los que son muy jovencitos, pero me daban un sobre con toda la información que había ido saliendo, tanto en el diario como en otros, sobre ese tema. Y arreglate, era eso, y después llamar por teléfono, ir a hacer una guardia, contactar a tal o a cual. Lo más que se podía abarcar era una nota firmada, llamar al periodista que la había hecho, a ver con qué me podía contribuir, que no hubiera puesto en la nota, por ejemplo. Era todo así. Imagínate, han pasado menos de 20 años y mirá a dónde estamos ahora, ¿no? Entonces, yo quisiera que en relación a las redes, y puede ir en mi contra en relación al real time, se le baje un poco el copete al tema de las redes, ¿no? Se tenga en cuenta que cualquiera puede largar cualquier cosa, que no siempre es verdad, que a veces está manipulado, que a veces está
pensado para producir tal o cual efecto. Entonces, si bien las mentiras, también otra en ese sentido es una ventaja de lo que pasa con las redes como fuente, las mentiras duran muy poco, porque enseguida hay alguien que investigó, enseguida hay alguien que estaba, por decirte eso, de que fulanito se murió, hay alguien que estaba hablando por teléfono, que tenía una entrevista o qué sé yo, y dice no es mentira, o que lo llamó por teléfono, pero bueno, hay que tener como un olfato para determinar ese tipo de cosas. Sirven como fuentes. En relación al periodismo ciudadano, yo creo que hay que dejar en clara la obviedad de que alguien que va por la calle con una cámara de fotos o con un teléfono de última generación y toma una fotografía en una manifestación no es un periodista ciudadano. La verdad es, aunque vaya en desmedro de muchos o se enojen, es así. Ahora, si esa persona se formó en base a la experiencia de ir a manifestaciones, de ir a eventos, de tomar fotografías, investigar, aprendió a investigar a partir de Internet, si bien no lo hizo en una escuela de periodismo, aprendió a investigar y a escribir y tiene un blog y qué sé yo, sí. Entonces, evidentemente, ahí hay una motivación y hay un oficio que se está gestando más allá de la enseñanza académica o no, de la cual también tengo mis peros, digamos, ¿no? Mis pruritos, la verdad. Yo hice comunicación, no terminé la carrera, pero la verdad es que ahora creo que se perfeccionó un poco, pero en su momento tenía recién empezaba la carrera de comunicación y uno de los motivos por los que la dejé es porque a mí me interesaba hacer periodismo y la verdad es que no había nada que me enseñara cómo escribir una nota. Algún taller y ni siquiera porque una de las maestras, me acuerdo yo entregaba en máquina de escribir en ese momento y mi máquina andaba mal en los acentos y entonces algunas veces no me salía bien el acento y se pensó que yo no sabía, pero si me estás leyendo durante un bimestre, te podés dar cuenta si mi ortografía es buena o no y la verdad por suerte es muy buena. Entonces, en ese punto, en otras cosas no, pero en el punto de ese. Entonces, la enseñanza académica muchas veces no garantiza nada, sobre todo cuando tenemos que lidiar ahora, como pasa, con algunos periodistas que estaban acostumbrados a otro tipo de investigación, estaban acostumbrados a no Internet, digamos, ¿no? Entonces, es un desafío, como yo siempre digo, cuanto más rápido y mejor aprendamos, va a ser en beneficio de todos, ¿no? No hay que ser amarrete en ese sentido, cuanto más se pueda compartir, va a ser en beneficio de todos. Porque además nadie va a poder aportar esa mirada que yo pueda aportar o ese gusto que yo le pueda dar a las cosas, ¿no? Que escriba. Perfecto, Paula. Vamos a realizar la última pregunta Vale. para dar por terminado el último streaming de esta semana. Nos preguntan a través del chat de periodismohoy.com. ¿Es más importante entonces formarse en el análisis y medición? Quizá agudizar el olfato y escuchar a una audiencia específica. Sí, según el tipo de nota que vayamos a hacer. El periodismo, la medición y lo que se esté diciendo en Internet es muy importante. Ahora, si yo voy a dar una noticia que tiene que ver, por ejemplo, con las sequías en determinadas zonas del país y esa región tiene muy poca conectividad, se manejan entre sí con mensajes de texto y qué sé yo, no va a tener mucho sentido que yo vea si hay contenidos en Twitter, porque de última, si hay contenidos en Twitter o en Facebook, van a ser contenidos que no han sido generados desde esa región, porque no tienen internet. Entonces, o es muy difícil que tengan internet, o es muy cara, ¿no? O se corta todo el tiempo. Entonces, es según el tema. Si yo voy a investigar una intriga política en Washington, D.C., seguramente que sí. Entonces, me convenga mirar todos los usuarios que pueda, que estén involucrados en el tema, mirar a estas herramientas, saber qué estuvieron midiendo, qué están midiendo sobre eso y demás. Es según lo que vayamos a hacer. En general, es importante, porque en el caso que tomaba recién de la sequía en una zona donde no, es importante también la mirada que hay sobre el tema, ¿no? Pero ¿cuál es la mirada del Ministerio del Medio Ambiente? ¿Cuál es la mirada sobre el Ministerio del Medio Ambiente de los ciudadanos de la región, de los ciudadanos de la capital del país, que sí tienen internet? O sea, son aportes que se le pueden dar a la noticia. Siempre es importante mirar, pero no ponerla
a veces no es necesario ponerla en primer plano, ¿no? O a veces no es necesario ponerla, pero es necesario saberla. Perfecto. Paula, te agradecemos por participar con nosotros en el streaming del día de hoy. Muy interesante la charla acerca de curación de contenidos que les será muy útil a las personas que piensan inscribirse al curso de Community Management y a las que también están cursando en este momento. Entonces, invitamos también a las personas que no se han inscrito para que realicen su inscripción y aprendan un poco más sobre este tema que es fundamental para el desarrollo del periodismo actual. Totalmente. Cuantas más de la profesión y de lo que la circunda, como la curación y como lo del community manager y demás, mejor. Cuanto más podamos abarcar en ese punto, mejor. Bueno, Paula, nuevamente te reitero la gratitud por participar con nosotros en el streaming del día de hoy. Esperamos tenerte nuevamente con nosotros para que sigas compartiendo tus experiencias y tus conocimientos sobre este Gracias tema a de ustedes. análisis. Gracias a ustedes y gracias que podemos hablar de nuevo, que ya hacía rato que no hablábamos. Perfecto, Paula. Bueno, aprovecho para invitarlos nuevamente y contarles que la próxima semana estaríamos iniciando con los cursos en periodismo móvil, creación de radios en línea por parte de nuestra red amiga Radial Colombia y el nivel 1 del ciclo comunicar en entornos digitales. Así que si no están inscritos pueden realizarlo. Pueden realizar su inscripción durante todo este fin de semana y recuerden que los estamos esperando con nueva plataforma y nuevos contenidos para que se formen en entornos digitales. Muchas gracias por su participación. Les recordamos que este es el último streaming de esta semana. Nos vemos más adelante para seguir compartiendo con expertos sus conocimientos sobre temas de periodismo. Muchas gracias.